Gracias de paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según desde el país o la región que nos sigan y nos vean. Hermanos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo más de la lectura de la Biblia en un año. Es un gozo, una alegría y un privilegio poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes y mi deseo en el corazón es que el Señor esté obrando en sus vidas. Hermanos, como he dicho, bienvenidos de nuevo a este vídeo. Soy su hermano David, desde aquí desde Barcelona, España. Soy miembro de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, aquí también en Barcelona, España, donde pastorean mis maravillosos pastores, que los amo con el amor del Señor, que es Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Hermanos, como digo, es un gozo poder realizar esta obra para el Señor, porque todos recuerden que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Dios y poder compartirla con ustedes. Y es un privilegio poner la santa palabra del Señor sin ninguna restricción para que el Señor edifique a su pueblo. Amén. Bueno, hermanos, primeramente también pedirles perdón por el vídeo anterior, era la lectura número 269 y yo dije en el vídeo la lectura 268. Disculpen por este pequeño despiste, pero hoy sí. Hoy es nuestra lectura número 275. Amén. Hermanos, hoy ya estamos en el libro de Zacarías. Estamos en el libro del profeta Zacarías y hoy leeremos justamente 4 capítulos. Leeremos el libro del profeta Zacarías, el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Pero antes de empezar, como siempre, la palabra del Señor, vamos a hacer una pequeña oración al Padre para que nos dé dirección en su lectura. Amén. Pues si son tan amables de acompañarme, vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias primeramente por un nuevo día, Padre. Sabemos que dependemos de ti, Padre mío. Si hemos esta mañana amanecido, si hemos respirado, abierto los ojos, es gracias a ti. Así que, Padre, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por guardarnos, por cuidarnos, por proveernos. Pero lo más importante, te damos gracias por la cruz, Padre mío. Gracias por la cruz de Cristo, te damos las gracias por Jesús, por el sacrificio de Cristo, porque decidiste derramar tu ira sobre tu Hijo, Padre mío, que era puro, perfecto y santo, en vez de derramarlo sobre nosotros, que es lo que merecíamos, estar en el infierno y muertos y estar enterrados. Así que, Padre, tú decidiste derramar esa ira sobre tu Hijo, y por medio de la muerte de tu Hijo, por medio de la sangre de Cristo, fuimos lavados, fuimos salvos por tu gracia y misericordia, solamente por gracia, porque tú quisiste, y estaremos eternamente agradecidos por eso, Padre mío. Sabemos que tu Hijo murió, pero la tercera día resucitó y venció a la muerte. Por eso fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y eso es lo que queremos, Padre. Que tú nos sigas transformando, nos sigas lavando y nos sigas cuidando, Padre mío. Nos sigas transformando a la imagen y semejanza de nuestro Salvador Cristo. Y que el carácter de Cristo será en nosotros. Y eso solamente puedes hacerlo tú, por tu divina voluntad. Así que, Padre, sigue obrando en nosotros cada día. Y te pido, Padre mío, que nos transformes cada día más a la imagen de Cristo, que hablemos como Cristo, que pensemos como Cristo, que actuemos como Cristo y que Jesucristo se vea reflejado en nuestra vida y en nuestro carácter. Así que, Padre, para eso también te pedimos en el día de hoy asimismo, que tomes dirección de esta lectura, que seas tú guiándonos, Padre mío, con tu divina presencia, y nos guardes y nos cuides y nos ayudes a meditar en tu palabra, donde ese conocimiento, esa sabiduría, que nos hagas crecer en ese conocimiento, pero sobre todo que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica en nuestra vida. Así que, Padre, obra en este momento, dirige esta lectura, que tomes tú el control de esta lectura de la Biblia y que seas tú hablándonos por medio de mi persona, Padre mío. Es un privilegio leer tu palabra y úsame, Padre mío, como un instrumento divino. Así que, Padre, háblanos en el día de hoy y edifícanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, hermanos, hoy como hoy vamos a leer 4 capítulos de Zacarías, pero antes de empezar a leer, les pido por favor, hermanos, un pedido especial. Compartan este vídeo. Compartan este vídeo con hermanos, compartan este vídeo con pastores, compartan este vídeo con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. Hermanos, que la palabra del Señor sea predicada y que la palabra del Señor se vaya, digamos, divulgando por todo el mundo. Nosotros tenemos un llamado que es predicar el Evangelio a toda criatura. Pero hermano, muchas veces podemos predicarlo boca a boca, muchas veces puedes predicarlo al vecino, a los amigos, pero muchas veces hay sitios que no llegamos. Entonces, por medio de estos medios tecnológicos de hoy en día, que pongamos nosotros esta palabra, la podemos expandir a todos sitios y que la palabra del Señor llegue a cualquier rincón del mundo. Así que hermano, comparte este vídeo, compártelo con amigos, con familiares, como digo, y si no entienden, o son impíos, o no saben lo que es, explícales el Evangelio, hermano, y el Señor puede salvar
su alma. Y el Señor puede traerlo a los caminos correctos como algún día nos trajo a ti y a mí. Pero sobre todo, comparte el vídeo y estaremos haciendo la obra del Señor. Amén. Pues ahora sí, hermanos, vamos a leer el libro de Zacarías del capítulo 11 al capítulo 14. Y decimos así, el capítulo 11 no lleva un título porque es la continuación del capítulo 10 en el cual hablaba de las promesas de bendición. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 11. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Gemid encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Así dice el Señor mi Dios: apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Los que las compran las matan y salen impunes, y el que las vende dice: bendito sea el Señor, porque me he enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pues yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que aquí haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí 2 callados. A uno lo llamé gracia y al otro llamé unión, y apacenté las ovejas. Y destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Entonces dije: no os apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida, y las que queden, cómanse la carne unas a otras. Y tomé mi callado gracia, y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. Y fue roto aquel día, así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Y les dije: si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Pesaron 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata, las arrojé al alfarero en la casa del Señor, y quebré mi segundo callado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y el Señor me dijo: toma otra vez los ásperos de un pastor insensato, porque aquí yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará la descarriada, ni curará la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño, caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Capítulo 12 de Zacarías. La liberación de Jerusalén. La profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma del espíritu del hombre dentro de él, declara: he aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de las familias de Judá dirán en su corazón: gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos su Dios. Aquel día haré de los jefes de familias de Judá como brasero de fuego entre leños, y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar en Jerusalén. El Señor salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos, aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien ha traspasado, y se lamentarán por él con quien la lamenta por un hijo único, llorarán por él como si llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de los Simeitas por su lado, y sus mujeres por su lado, todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Amén. Capítulo 13 del libro de Zacarías. Dice así: la purificación de Israel. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David
y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Y sucederá que si alguno profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor. Su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán el manto de pelo para engañar, sino que cada uno dirá: no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y alguien le dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Y era el pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella, y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé y diré: Él es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. Capítulo 14 del libro Zacarías, y acabamos la lectura de hoy. Amén. Y dice así: el reino universal de Dios. He aquí, viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que este está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque al valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de la Hananael hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos de gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto, y el castigo que todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Amén, hermano. Maravillosa lectura en la cual vemos cómo el Señor guarda a su pueblo, en la cual vemos cómo se verá el reino de Dios, en la cual vemos también el que el Señor guarda a su pueblo y protege a su pueblo, pero a veces tiene que hacer sufrir a su pueblo para que su pueblo venga otra vez a Él. Pues estamos viendo durante muchas lecturas que el pueblo era rebelde y no quería hacer lo que Dios mandaba. Entonces a veces tiene que enviar sufrimiento, pero recordemos que Él nunca va a abandonar a su pueblo. Amén.
Pues ahora vamos a hacer una pequeña explicación de cada capítulo, unos versículos claves y haremos la idea general y acabaremos el vídeo de hoy con una aplicación en el día de hoy que tienes que seguir, hermano, y tienes que obedecer al Señor. Amén. Pero antes de nada, déjame leerte un comentario. Yo me baso en un comentario bíblico conciso, se han llamado Holman, en el cual te explica todos los libros de la Biblia y todos los capítulos de que va. Y aquí primeramente podemos ver que aquí sale la palabra oráculo, ¿no? Y según estos capítulos, está dividido estos capítulos en dos partes. El capítulo 11 sería el primer oráculo y el capítulo 12, 13 y 14 siguientes que hemos leído sería el segundo oráculo. Pero déjame decirte qué significa la palabra oráculo. La palabra oráculo, no sé si has visto alguna película de dioses griegos, alguna película de griegos, ¿no? Que ellos adoraban a sus dioses, ¿no? A Zeus, etcétera, etcétera. Entonces, el oráculo era como pedirle a los dioses una respuesta divina sobre diversas cosas. Pero más concretamente te decía que el oráculo, un oráculo, sobre todo en la mitología griega, ¿no? Un oráculo es la respuesta divina que llega a las personas a través de los sacerdotes o ministros. O sea, los sacerdotes son aquellos que pedían una dirección o pedían cualquier cosa al Señor, ¿no? Entonces tenía una respuesta divina de Dios. Se ve mucho, sobre todo en el mundo griego, en el cual pedían una respuesta a los dioses griegos, y eso los sacerdotes en aquel tiempo pedían a los dioses griegos una respuesta, los dioses respondían y los sacerdotes decían al pueblo qué habían dicho los dioses. Eso es lo que significa la palabra oráculo. Aquí podemos ver esas dos diferencias. Pero vamos a explicar un poquito cada capítulo. Lo primero que te dice que en el libro de Zacarías, en estos capítulos que hemos leído, probablemente se escribió después que el templo fue terminado y contiene dos oráculos, como hemos dicho, o dos mensajes divinos, que sería, por ejemplo, uno del capítulo 9 al 11 y otro del capítulo 12 al 14, que es lo que hemos leído hoy. Entonces te dice que ambos mensajes tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. O sea, todo esto que hemos leído tiene la idea general, tiene que ver sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y más a más te dice que ambos describen eventos futuros, algunos de los cuales se cumplieron antes de la encarnación de Jesús, algunos durante el ministerio terrenal de Jesús y otros se cumplirán cuando Jesús regrese. O sea que son mensajes divinos sobre el establecimiento de Dios en la tierra. Amén. En global, así en global lo que hemos leído. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 11. Capítulo 11 está dividido en dos partes y te dice que tiene dos partes. Y veremos los versículos que dice. La primera parte te dice que el Señor promete como su buen pastor que libraría a su rebaño del exilio. Esto se ve en el versículo 3, que dice así: voz de gemido de pastores porque su esplendor está arruinado, voz del rugido de leoncillos porque derribada está la gloria del Jordán. O sea, él promete, el Señor, como su buen pastor, que libraría a su rebaño del exilio. Pero luego, no lo voy a leer así en profundidad, te dice desde el versículo 4, que dice: así dice el Señor mi Dios, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. A partir de aquí hasta el final, hasta el versículo 17, todo el resto te dice que habla de que Dios trata al pueblo como Él fue tratado por parte del pueblo. Así lo decimos más claramente, dice. En el capítulo 11, del versículo 4 al 17, no vamos a leerlo porque ya lo hemos leído, te dice que Dios es comisionado como un buen pastor, o como un buen pastor. Se le dan 2 varas de pastor y es enviado en la misión de cuidar de las ovejas, que otros pastores vendían para el matadero. Entonces, el Señor anuncia que Él entregaría al rebaño a opresores extranjeros debido a la manera en que lo trataban a Él. Es decir, en el capítulo 11 vemos dos partes. La primera, en la cual el Señor vemos que dice que promete que va a librar a su pueblo del exilio, pero también ese pueblo, Él como dice, va a sufrir porque ese pueblo va a ser tratado como el pueblo ha tratado al Señor, como una especie de venganza. Va a tener que sufrir ese pueblo por parte de Dios. Amén. Luego en el versículo 12, que es la liberación de Jerusalén, te habla justamente de esto, que hay una profecía que el Señor va a librar a su pueblo. Y te dice lo siguiente: el segundo oráculo en el capítulo 12 te dice:
enfocan la atención en la liberación de Jerusalén de sus enemigos por parte de Dios, en especial en la primera y en la última sección. Aunque Dios entregaría a su pueblo en manos de sus enemigos para castigo, no los abandonaría. La primera sección, el principio del capítulo 12, describe a todas las naciones de la tierra que rodeaban Judá y Jerusalén, pero ellas se destruirían a sí mismas cuando atacaran Jerusalén, la roca inconmovible. Aquí vemos, ¿no?, cómo se ve justamente cómo se va a librar a Jerusalén. Y en este principio, como dice que ellos atacaban a Jerusalén, pero el Señor los iba a defender. Y esto se ve justamente en el versículo 1, versículo 2, versículo 9 del capítulo 12, se ve como es la profecía de la liberación de Jerusalén. Amén. Y te dice así, versículo 1 y 2 del capítulo 12 te dice: profecía de la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara: he aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y el versículo 9, y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Sabemos como anteriormente el Señor iba a castigar al pueblo porque el pueblo se había comportado mal contra él, pero nunca lo iba a abandonar. Iba a pasar una época de sufrimiento, él lo iba a sacar del exilio, iba a sufrir el pueblo, pero nunca lo iba a abandonar. Y aquí vemos como él mismo es aquel que tiene una profecía que va a librar a Jerusalén de todos los ataques que van a ir contra ellos. El versículo 9 es clave. Sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Es decir, yo soy el Señor, yo puedo hacer pasar sufrimiento al pueblo porque se están portando mal, yo soy el que los puede castigar para luego librarlos, pero que nadie toque a mi pueblo. Yo sí los puedo tocar, yo sí puedo hacerlos sufrir, yo sí puedo castigarlos por el mal que están haciendo contra mí, pero yo, que soy su Dios, su Señor, su Todopoderoso, su Rey y su Amo, pero que nadie toque a mis hijos, toque a mi pueblo. Yo lo puedo hacer, pero que nadie vaya contra ellos, porque entonces mi ira va a ir contra los enemigos de Jerusalén. Amén. Luego el capítulo 13 te habla de la purificación de Israel, y se ve justamente en el versículo 1 y 2 cómo es la limpieza y purificación de Israel, del pueblo de Dios, por parte del mismo Señor. Y te dice claramente en el capítulo 13, solamente habla de esa limpieza, de todo lo malo para quedar lo bueno. Y te dice: el Señor también promete limpiar y purificar a Israel, en especial de la idolatría y de la profecía falsa. Y promete preservar y restaurar al remanente. Es decir, aquí, como antes los libraba de los ataques, aquí lo que dice es que los purifica, los limpia, como dice, de la idolatría, de la profecía falsa y todo, para que ellos vayan en el buen camino. O sea, Él los libra, luego los limpia, los purifica. ¿Ves? Como Dios está cuidando a su pueblo, aunque les ha prometido que los va a castigar por medio del sufrimiento, Él nunca los abandona porque los va limpiando, los va cuidando, los va diciendo cada día más para que vayan otra vez en el buen camino y para poder seguir adelante. Tienen que pasar un tiempo de sufrimiento, pero Él nunca los abandona porque los pone otra vez en el camino correcto para que vayan a Él. Amén. Y el último capítulo, el capítulo 14, es claramente el reino universal de Dios. Y te dice finalmente en los últimos dos versículos que ahora leeremos, el versículo 20 y 21 te dice que la obra de Dios será perfecta. Y dice así: la culminación de la obra de Dios será la perfecta santidad de su pueblo, en medio del cual Él morará, y se expresa en forma figurada como extendiéndose hasta en los elementos más comunes de la tierra de Dios. Y vamos a leer el versículo 20-21 y acabamos la explicación de hoy. Dice: en aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos santidad al Señor, y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Y toda la olla de Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Es decir, como dice, que la culminación de la obra de Dios será la perfecta santidad de su pueblo. Así entonces, hermanos, podemos ver a grosso modo, así un poco en general, de 4 capítulos que hemos visto. En el capítulo 11 vemos cómo el Señor hace pasar un sufrimiento a su pueblo porque ellos habían tratado mal al Señor y los iba a tratar como ellos le habían tratado a Él, pero nunca los iba a abandonar. Capítulo 10 vemos la liberación de Jerusalén, en el cual ve la profecía
que el Señor los podía castigar, podía hacerlos pasar por ese valle de sombras, pero al fin y al cabo los iba a liberar. ¿De qué manera? En los cuales el Señor podía castigar a su pueblo, pero que nadie tocara a su pueblo porque los iba a destruir. Ahí los estaba cuidando, bendiciendo y guardando. Capítulo 13, la purificación de Israel. Ahí ya viene la limpieza y la purificación del pueblo de todas las falsas doctrinas, de todas las falsas profecías, de toda la idolatría, para que ellos se volvieran al Señor en los caminos perfectos y ese remanente fuera en los caminos de Dios. Y finalmente el capítulo 14 es la culminación de la obra divina de Dios, de que el Señor, por medio de hacer pasar a este pueblo por sufrimiento, por ese valle de sombra, para luego liberarlos, protegerlos, cuidarlos, purificarlos, limpiarlos, ponerlos en el camino correcto, al final, después de pasar por lo malo, hacen lo bueno y llegarán al sitio perfecto en el cual ellos estarán otra vez en la santidad del Señor y en los caminos de Dios perfectamente. ¿Ves, hermano? Es como una montaña rusa. Baja, Él va castigando al pueblo, va castigando al pueblo, va castigando al pueblo para su bien, para su bien, para su bien, y luego los va liberando, los va purificando, los va limpiando, los va bendiciendo hasta que luego, finalmente, el pueblo vuelve a ser santo a los caminos del Señor. Así es como el Señor trata con nosotros. Nos va a veces machacando, a veces tenemos que pasar momentos malos para que nosotros volvamos al Señor. Así que, hermano, después de esta lectura, solo te puedo decir, hermano, la aplicación al día de hoy es lo mismo. Si tú estás pasando por un momento malo, por un momento, un valle de sombras, un valle oscuro, estás sufriendo, es porque el Señor está haciendo algo en ti para que tú vuelvas a los caminos del Señor y para que Él te traiga de nuevo. Porque, hermano, si estás pasando un momento malo, a lo mejor te has apartado del Señor, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de ir a la iglesia, momentos que la carne está fluyendo. El Señor te está haciendo pasar por momentos malos, a lo mejor, yo que sé, te ha dejado sin trabajo, te ha dado una enfermedad, te lo está haciendo pasar mal económicamente, etcétera, etcétera, por tu pecado. El Señor te está haciendo sufrir, pero nunca te va a abandonar. Y ese sufrimiento es bueno, porque luego te liberará, es decir, que Él te bendecirá, te hará hacer prosperar, no permitirá que nada malo te pase de parte del diablo, de parte del mundo, de parte del pecado. Él te limpiará y te purificará de todo lo que no tenga que ver con sus caminos y finalmente serás otra vez santo para el Señor y estarás perfecto. Si estamos en un momento malo, hermano, confía en el Señor, corre a los pies del Señor, humíllate, sé humilde, pídele perdón y dile que te vuelva a los caminos y que te vuelva a hacer las cosas bien y que vuelva a estar su presencia contigo. Porque Él, esa montaña rusa que pasó como el pueblo, la puede tener contigo. Y muchas veces esa montaña rusa que tenemos en nuestras vidas y nuestros sufrimientos y nuestras cosas, que hay decisiones que tomamos y nos salen mal, hay momentos que estamos mal, hay momentos que sufrimos, es por nuestra culpa, porque decimos las cosas, hacemos las cosas sin el Señor, sin estar en los caminos del Señor y hacemos lo que nos da la gana. Así que no hagas como este pueblo, hermano, que porque el Señor te haga pasar sufrir, luego te libere, luego te purifique, te limpie y luego te haga santo. Sino, intenta que esa montaña rusa no pase en tu vida. Sabemos que la vida del creyente es difícil, el camino del creyente es complicado, el camino del cristiano sabemos que es complicado, la vida cristiana es difícil, pero con Dios todo es fácil. Así que si en algún momento te ha pasado eso, hermano, que no te vuelva a pasar, que tu vida no haga así como una montaña rusa, sino que tu vida sea permanente en el Señor. Y el Señor siempre va a ir contigo. En el momento podemos caer, claro que podemos caer, pero recuerda que el que practica el pecado es un hijo del diablo. Nosotros podemos caer porque a veces tenemos la carne, tenemos el pecado nosotros, tenemos a Satanás, pero la carne a veces tira más que el espíritu, porque muchas veces hemos abandonado la vida de oración, no congregamos bien, no leemos la palabra, no estamos con el Señor, y eso hace la carne fluye. Pero hermano, puedes caer, claro que puedes caer, pero una vez que caigas, cuando te sientes sucio y mal, corre al Señor y Él te levantará. Pero sobre todo no permitas que en tu vida haya muchas caídas, como aquí hemos leído, como en el libro de Zacarías. Que no haya ese sufrimiento, sino que sea un gozo y una alegría permanente en línea recta con el Señor todos los días. Porque Él, aún así, sin caer, sin sufrir, aún así en estos momentos, Él te va a ayudar, te va a purificar, te va a limpiar, te va a hacer cada día más santo. Así que da tu vida al Señor, pon al Señor primero en tu vida, glorifícale, guárdalo, cuídalo, ámalo y pon tu vida en manos de Él. Y recuerda que lo primero en tu vida siempre es el Señor, para que no te pase estos momentos como hemos leído en este pueblo y tengas que sufrir para luego ir al Señor. Porque como dice muchas veces, nosotros aprendemos a palos. Pero que no aprendamos a palos, que hagamos las cosas bien, de corazón para el Señor, y Él esté con nosotros y nosotros con Él en perpetua comunidad, en perpetua unión con amor de Cristo. Amén. Pues hermanos, vamos a orar para finalizar el vídeo de hoy.
Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta lectura, Padre mío. Gracias por hacernos entender que este pueblo, Padre mío, se había portado mal contra ti. Tú tuviste que hacerle pasar un sufrimiento, hacerle pasar un valle de sombra malísimo, Padre mío, que tenían que sufrir para luego estar contigo, pero tenían que sufrir, pero sabemos que tú eres bueno, maravilloso y tú nunca los ibas a abandonar. Luego vemos también como tú haces la liberación de este pueblo, tú los guardas y los cuidas, aún así, que se hayan portado mal, tú los podías castigar, tú los podías hacer pasar mal ese sufrimiento, pero que nadie los tocará porque son tus hijos, son tu pueblo y son para ti el remanente de Israel. También vemos como tú los purificas, los limpias, le quitas la idolatría, le quitas todas las falsos dioses y le pones la verdad que eres tú, que solamente eres un Dios santo, maravilloso y amoroso. Solo hay un Dios y no hay otros dioses. Y como tú vas poniendo ese remanente, va creciendo en santidad cada día. Vemos exactamente al final, capítulo 14, como el reino de Dios, la obra, con la combinación de la obra perfecta tuya, Padre mío, por eso en el cual ese pueblo vuelva a ser santo, vuelva a tener una santidad, Señor, y vuelva a los caminos, Padre mío. Gracias. Gracias por hacer eso en ese pueblo, que por medio del sufrimiento tú haces que tu pueblo vuelva a tus caminos siempre. Porque tú eres santo, tú eres maravilloso y a veces tienes que pegar un palo, a veces tienes que dar un toque de atención, tienes que ser duro con tu pueblo para que aprendamos. Porque sí, muchas veces decimos que aprendemos a palos. Cuando aprendemos, cuando nos hacen pasar mal, entonces aprendemos, pero cuando todo está bien, muchas veces no aprendemos. Así que, Padre, te pedimos, Padre, que guarde nuestros corazones, que nos ayudes a hacer las cosas bien. Que no tengamos esta montaña rusa de sufrimiento para ir a ti corriendo. Que no nos pasen cosas malas para ir a ti corriendo, sino que corramos a ti, que te glorifiquemos, que también cada día en lo bueno y en lo malo. No solamente cuando estamos mal y corramos a ti y nos pongamos otra vez en santidad, sino solamente en lo bueno y lo malo, pero más que nada en lo bueno. Que no tengamos que esperar un momento malo en nuestra vida. Sigue transformando nuestros corazones a la imagen de Cristo. Sigue haciéndonos correr a ti. Sigue liberándonos, purificándonos, limpiándonos. Y que esa obra, la combinación de la obra del Señor en esta tierra, Padre mío, que sea cada día para nosotros un gozo y una alegría, Padre mío. Que no tengamos que pasar por el sufrimiento. Que tenemos que pasar por un sufrimiento, sí, un sufrimiento en esta vida, en este tiempo, en este mundo, pero un sufrimiento bueno, pues un sufrimiento por tu causa, por alabarte, por glorificarte y por obedecerte cada día, Padre. Así que sigue transformándonos y sigue ayudándonos a hacer las cosas bien y buscarte todos los días de nuestra vida, sea la circunstancia que sea. Así que, Padre, te pido que nos sigas transformando. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos a otro lado de la pantalla y que sigan transformando nuestros corazones a la imagen del único Santo y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pues hasta aquí el día de hoy. Ha sido maravilloso poder compartir la palabra otra vez con ustedes, un privilegio. Y recuerda, hermanos, busca al Señor en los momentos buenos, en los momentos malos. Conságrate al Señor, ora, tenga una vida de oración maravillosa al Señor. Lee la palabra, estudia la palabra, congrégate, vive la vida para el Señor. Que toda la gloria y toda la honra sea para Dios, pero no lo busques solamente en los momentos malos como este pueblo, que tuvo que sufrir, pasar momentos malos para que luego el Señor los volviera a levantar. Claro que tenemos momentos malos en nuestra vida, pero busca a Dios en momentos buenos, en momentos malos, y que tengas una común y maravillosa unión con el Señor todos los días de nuestra vida, porque Él va a estar con nosotros y nunca se te ocurra hacer cosas malas contra el Señor ni darle la espalda, sino al revés, date a Él, porque recuerda que tú y yo somos salvados solamente por la gracia de Dios, somos dados por la preciosa sangre de Cristo, porque si no, tú y yo teníamos que estar en el infierno sufriendo. El Señor tuvo compasión de nosotros. Así que ama al Señor, cuida al Señor, guárdalo, obedece sus mandamientos y mantén una comunión y una unión maravillosa con Dios y con Cristo Jesús, para que no tengamos que pasar por este valle de sombras oscuros, estos sufrimientos para volver al Señor, sino que tengamos una vida con el Señor cada día recta, pura y maravillosa. Amén. Pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Recuerden compartir el vídeo, porque recuerden que cuando la palabra del Señor es expandida, el Señor puede tocar corazones y almas y puede traerlos a sus caminos. Amén. Pues compartan el vídeo, que tengan un día maravilloso y reciban un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde Barcelona, España, para todos ustedes, y que la paz del Señor sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén.